La Iglesia de Dios de Filadelfia presenta la vida y enseñanzas de Jesucristo con Stephen Flurry. Jesús dijo: «Yo edificaré mi iglesia». ¿Y qué hizo? Llamó a 12 discípulos, y estos se convirtieron en sus alumnos o aprendices. Un discípulo es alguien que aprende o un alumno. Jesús fundó una escuela, y él era el maestro, y comenzó a enseñar a estos alumnos. Jesús vino para fundar una escuela y les enseñó el camino de Dios, el camino del carácter de Dios, para que pudieran nacer de Dios. Luego les dijo que salieran y se convirtieran ellos mismos en maestros, tal y como él había sido maestro para ellos, y que enseñaran a otros. Y a aquellos a quienes debían enseñar, también se les debía enseñar a aprender, para que pudieran convertirse en maestros. Y el propósito principal de los primeros frutos era llamar a algunas personas para que se convirtieran en maestros, para que cuando Cristo viniera a salvar al mundo, pudieran ser reyes y sacerdotes bajo Cristo. Probablemente la mayoría de ustedes nunca han escuchado algo así. Eso es de Herbert Armstrong a mediados de los años 80. Jesús vino a fundar una escuela, a trabajar con discípulos. Discípulo significa alumno o aprendiz. ¿Y luego comisionó a esos discípulos para que salieran a formar más alumnos? Bueno, veremos eso aquí en un segundo. Todo lo que dijo allí proviene directamente de la Biblia. Hola de nuevo a todos y bienvenidos a la vida y enseñanzas de Jesucristo. En este programa examinamos cuidadosamente la única fuente confiable sobre la vida y las enseñanzas de Jesucristo, que es la Santa Biblia. Veamos Mateo 28, versículo 18. Por si no lo sabían, Jesús pasó la mayor parte de 3 años y medio trabajando principalmente con 12 personas. Ese es cierto, atrajo a grandes multitudes, pero como les dijo, ya saben, vinieron por una comida gratis, milagrosa, o para presenciar las sanaciones, los milagros. Pero, ¿cuántos de ellos estaban realmente convencidos? ¿Cuántos de ellos se convirtieron en verdaderos seguidores de Jesucristo? Es decir, incluso los discípulos cuyos nombres quizá conozca, tuvieron sus dificultades. Tuvieron dificultades con su fe. Aún no tenían el Espíritu de Dios. Eso sucedería cuando Cristo estableció la iglesia en Hechos capítulo 2. Pero aún así eran alumnos que luchaban con mucha carnalidad. Y Cristo fue muy paciente como el director, por así decirlo. Él les enseñó. Les enseñó de nuevo. Se repitió a sí mismo. Los preparó para el sacrificio supremo que haría al final de su ministerio. Y ellos no creyeron. Al final, lo abandonaron. Huyeron. Temían. Más tarde, tendrían la fe de Cristo en ellos. Y se sacrificaron. Muchos de ellos sacrificaron sus vidas al servicio de Dios y su obra. Pero permítanme retroceder. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló a los discípulos diciendo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Es decir, eso es mucho poder. Y Cristo pone ese poder a disposición de su iglesia, su única iglesia verdadera. El versículo 19 dice: «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Vayan, pueden ver la versión estándar revisada donde dice: «Vayan y hagan discípulos o estudiantes de todas las naciones». Jesucristo fue un gran educador, un maestro. Nicodemo lo sabía en Juan 3. Él dijo: «Sabemos que eres un maestro». Él era un fariseo. Dijo: «Sabemos que eres un maestro que ha venido de Dios». Piensen en eso. Es decir, miren a los maestros, los profesores, los educadores de nuestra civilización, a quienes, en algunos casos, prácticamente adoramos. Y aquí estaba el Hijo de Dios, Dios en la carne, un maestro de parte de Dios. ¿Y qué hizo la humanidad? Bueno, lo rechazamos. Lo crucificamos. Lo perseguimos. Lo cazamos. ¿Qué dice eso sobre la naturaleza humana? ¿Qué dice eso sobre nuestra falta de voluntad para someternos a la autoridad de Dios?
Cristo pasó 3 años y medio con solo un puñado de estudiantes, enseñándoles a ser maestros, enseñándoles cómo enseñar a otros. El versículo 20 dice, enseñándoles, es decir, a los estudiantes, a guardar todas las cosas que os he mandado. Así que lo que les he dado, asegúrense de ir y enseñárselo a los demás. Ese es el principio del amor de Dios. Es una preocupación desinteresada y generosa por los demás. Lo que Dios nos da, Él quiere que se lo demos a los demás. Encontrarán este tipo de amonestaciones en todos los evangelios, en todas las escrituras. El señor Armstrong, en ese mismo mensaje que acaban de escuchar, dijo que Dios no puede comenzar el reino de Dios hasta que primero entrene a los maestros. Él necesita maestros. La iglesia de Dios no está en una cruzada para salvar almas. No la iglesia verdadera. La iglesia de Dios sabe que hay un orden de tiempo definido para el plan de Dios. No hay una lucha de poder entre Dios el Padre y Satanás el Diablo. Si existiera, Satanás estaría ganando. Ve a este mundo: maldad, suciedad, violencia, crimen, división y discordia. Este no es el mundo de Dios, pero el mundo de Dios se acerca. Y eso es lo que Jesucristo anunció. Además de ser un maestro, un director para 12 alumnos, también vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Eso es lo que significa la palabra evangelio, son buenas noticias. Fue un anuncio de noticias. Así que fue un maestro y también un presentador de noticias e hizo ambas cosas en su ministerio. Yo presenté un programa reciente sobre cómo la Santa Biblia es Jesucristo impreso. ¿Cómo llega a conocer al director? ¿Cómo llega a saber lo que enseñó? Es como dije al principio, vamos a la única fuente confiable que existe sobre la vida y enseñanzas de Cristo. Les señalaremos continua y consistentemente la Biblia, porque la Biblia, toda escritura, es dada por inspiración de Dios. Este no es un libro elaborado por hombres. Claro, Dios usó instrumentos, pero fue inspirada. Toda la escritura es dada por inspiración. Así que, como dije en ese programa hace poco, si quiere conocer a Dios, si quiere conocer las enseñanzas de Dios, las enseñanzas de Cristo, tiene que conocer la Biblia. Debe estar dispuesto a estudiar la Biblia. Debe ser diligente, como los bereanos en Hechos 17. En su estudio de la Biblia, Proverbios 13, versículo 20 dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Si vamos a caminar con un hombre sabio como Jesucristo, entonces podemos ser sabios. Y aquí de nuevo, Dios tiene que hacer un milagro y abrir nuestras mentes. Juan 6:44. Él tiene que llamarnos y nosotros debemos ser humildes y dóciles. Mateo 11, versículo 25. Así que hay algo más que simplemente leer las palabras. Hay muchos eruditos bíblicos que no entienden la verdad sobre el propósito de Dios. Ellos leen la Biblia probablemente más que yo. Pero debemos acudir a Dios para entender. Y aquí es donde entra la oración. Y luego el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Dedicaremos más tiempo a ese tema en una fecha posterior. Proverbios 2:20 dice, «Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos». Necesitamos compañerismo con Dios. El señor Armstrong, en El misterio de los siglos, dice que su relación con Dios es la relación más importante que existe. Y aún así, vean cómo la gente busca o no busca esa relación. Vean cuántas personas son tan indiferentes. Realmente no leen la Biblia. Dejan que alguien más les diga lo que la Biblia significa sobre cualquier tema, pero no van a la fuente. Ellos no van a la fuente. No la examinarán por sí mismos. Por eso tanta gente es engañada en este mundo. Tienen que estar dispuestos a ir a la fuente, a ir a Dios, a ir a Jesucristo. A ir a Jesucristo. ¿Quieren ser estudiantes de la palabra de Dios? ¿Estudiantes de las enseñanzas de Jesucristo? Pueden serlo.
Pero tienen que estar dispuestos a seguirlo. Tienen que estar buscando diligentemente a Jesucristo. Noten Lucas 24 y el versículo 32. Esto es tras la crucifixión y resurrección de Cristo, pero antes del inicio de la iglesia en Hechos 2. Y los discípulos aquí lamentan el hecho de que Cristo no esté allí como solía estar. Es decir, estuvieron con Él casi 24/7 por 3 años y medio. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Es decir, así reacciona un verdadero discípulo cuando algo interfiere con esa relación, cuando esa relación se corta. Quiero decir, en este caso, fue solo temporal, pero dijeron, ya saben, nuestros corazones arden. Es decir, acabábamos de estar con Él. Él hablaba con nosotros todo el tiempo. Él estaba exponiendo las Escrituras. ¡Qué tiempo tan maravilloso fue aquel! De qué increíble, increíble maestro pudimos aprender. Recibimos la mejor educación que este mundo haya visto jamás. Noten Mateo 4. Supongo que pueden buscarlo allí. Primero, solo quiero darles algunas estadísticas sobre los discípulos o el significado de la palabra discípulo. Lo escucharon allí del señor Armstrong. Significa estudiante o aprendiz. La palabra discípulo o discípulos aparece 259 veces en la Biblia y la mayoría en los Evangelios. Es algo que se repite una y otra vez. Los discípulos de Cristo. Él le dijo esto a su discípulo. Y, retomando lo que dijo el señor Armstrong, si consulta el estudio de palabras Helps Word Study, verá que la palabra discípulo significa alumnos, seguidores de Cristo que aprenden las doctrinas de las Escrituras y el estilo de vida que exigen. Tenemos que aprender las doctrinas de las Escrituras, no de algún hombre, ni de ningún tratado, documento, libro o ensayo ideado por seres humanos. Digo, claro, se puede escribir sobre la Biblia y sus enseñanzas. Nosotros tenemos mucha literatura que hace eso, ya sean nuestras revistas o nuestros folletos. Este de aquí es el que queremos destacar hoy, este pequeño folleto. ¿Puede demostrar cuál es la Iglesia de Dios? Disponible en inglés. ¿Cree que la Iglesia de Dios está fracturada y dividida en 400 o 500 denominaciones? Porque Pablo dijo en 1 Corintios 1 que la Iglesia no debe estar dividida. Debe ser de un mismo sentir. Y luego vean lo que Jesús dijo sobre la verdadera Iglesia en los Evangelios. Siempre estaría allí. Digo, sería perseguida y andaría huyendo, al menos en gran parte de la historia. Pero también lo fue Jesucristo. Esa ha sido simplemente la historia. La concordancia de Strong dice que la palabra discípulo puede significar adherente o alumno, o alguien que sigue la enseñanza de otro. ¿Es usted un seguidor de Cristo? ¿Está siguiendo sus enseñanzas? ¿Está promoviendo lo que Él enseñó? ¿Está enseñando a otros, tal vez a sus hijos? No es que debamos hacer proselitismo ni nada parecido, pero Dios dice que uno puede dar un gran ejemplo a otra persona, y eso en sí mismo es enseñanza, enseñanza inspirada por Dios. Si vive de acuerdo con la Biblia, el diccionario Webster dice sobre discípulo, aquel que acepta y ayuda a difundir las doctrinas de otro. Miren, tenemos una misión, los que estamos en la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios tiene una misión. Estamos aquí para difundir las doctrinas de Jesucristo. Las enseñanzas de Dios. Hoy en día se podría decir que los miembros de la Iglesia de Dios son los discípulos modernos de Cristo. Se lo digo a los estudiantes cada año en la clase de vida y enseñanzas. Ellos son tan discípulos como Pedro, Andrés y todos los demás, con los que Jesús convivió y trabajó. Y estamos aquí para llegar a ser como Cristo. Estamos aquí para seguir su ejemplo. Noten Mateo 4, versículo 17. Dice que desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, ¿verdad? Cambia tu vida y deja este mundo porque el reino de los cielos se acerca. Digo, Él estaba sentando las bases para la Iglesia, y la Iglesia sería el reino de Dios en embrión. Y comenzaría pequeña, como una semilla de mostaza, como dijo en las parábolas, pero luego crecería y crecería,
y luego, al regreso de Cristo, esa iglesia se casaría con Jesús. La iglesia debe ser la esposa de Cristo. Pueden ver esto en Efesios 5, pueden verlo en Apocalipsis 19. Y así sigue y sigue y sigue. Tantas cosas que la mayoría de los que se consideran cristianos nunca han escuchado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Bien, nada extraordinario sobre, ya saben, su origen. No tenían doctorados ni nada por el estilo. Ellos eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Noten la secuencia. Primero tienen que seguir a Cristo. Y pueden ver ejemplos en los evangelios, como en Juan 6, donde la mayoría no estaba preparada para eso. No creían con suficiente convicción, valor y fe para hacerlo realmente. Solo unos pocos siguieron sus pasos, ya fuera en el siglo I o incluso hoy. ¿Qué lo hace cristiano? Bueno, solo con ver el nombre cristiano. No sé si tendré tiempo de revisar el pasaje en Hechos. Ya veremos, pero en fin, la secuencia, seguir a Cristo. Y luego dice, y los haré pescadores de hombres. Pablo habló en 2 de Timoteo 2 sobre salir y buscar a otros estudiantes. O en ese caso, él se refirió a ellos como soldados dispuestos a luchar por Dios. Porque en ese caso, muchísima gente se había apartado de la verdad. Pueden ver eso en 2 de Timoteo 1. En cualquier caso, despojémonos de todo peso, dijo Pablo en Hebreos 12. Déjalo a un lado y sigue adelante. Mirad a Cristo. Muchos de esos discípulos, bueno, todos ellos renunciaron a su antigua forma de vida. Los discípulos del siglo I, y como digo, eran muy pocos. Versículo 20 dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos lo querían ser seguidores de Cristo. Querían aprender a los pies de Jesucristo. Querían ser buenos estudiantes. Versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y de nuevo se fueron. Dejaron a su padre, dice allí en el versículo 22. Y siguieron a Cristo. Ahora comparen esto con el individuo de Mateo 19, este joven rico y talentoso que vino a Cristo y dijo, ya saben, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino? Y Cristo dijo, guarda los mandamientos. Y este joven estaba convencido de que lo estaba haciendo. Y Cristo dijo, está bien, así que renuncia a todo lo que tienes y sígueme. Dice que el hombre se fue entristecido. Él no quería renunciar a su estilo de vida. Él no se sacrificaría por Dios. Él no saldría de este mundo. No saldría de su anterior forma de vida. Y los discípulos de Cristo presenciaron este intercambio. Y ellos dicen, bueno, si este joven, tan talentoso, tan capaz como es, tan obediente como parece ser, si él no viene y te sigue, ¿quién lo hará? ¿Quién obedecerá? Bueno, Cristo continuó y dijo que se necesitará un milagro de Dios. Por Dios, todo es posible. En el caso de los seres humanos, el historial es desastroso. Ve a Hechos, capítulo 11. En el capítulo 11 de Hechos, versículo 25 dice, esto es un avance rápido, y nos encontramos en medio de las misiones de Pablo, sus viajes en el siglo I después del establecimiento de la iglesia. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esta es la iglesia de Dios, el humilde comienzo de la verdadera iglesia de Dios, y enseñaron a mucha gente. Aquí estaban los ministros ahora, los apóstoles, o en el caso de Pablo, él era un apóstol, y estaban enseñando.
Dice, y a los discípulos, los estudiantes, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí es donde se originó el término. Esto es alrededor del año 44 después de Cristo. Esto es 13 años después de la crucifixión de Cristo. Y un nuevo término entró en el vocabulario del hombre. Ese término es el cristiano, aquel que sigue a Cristo. Eso es lo que significa. Quiero decir, en aquel entonces, era más un término despectivo, porque a mucha gente no le gustaban los cristianos. Esto es de un libro llamado Pablo, El hombre integral. Dice, la primera designación de los discípulos de Jesús como cristianos no fue amistosa, pero era cierta. Y el significado de ello, Pablo lo aceptó plenamente. El cristianismo era Cristo. El cristianismo era Cristo. Hoy, el cristianismo es Cristo. Cristo debe vivir en usted. Si usted es un verdadero cristiano, y repito, esto no es una herejía. Esto es Romanos 8. Esto es Colosenses 1. Esto es Primera de Juan 4. Está por toda la Biblia. Lea Gálatas 2:20 en algún momento. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sino que no yo, dijo él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El viejo hombre está muerto. Romanos 6, el capítulo del bautismo. Él ha sido crucificado. Pero la vida que ahora vivo es Cristo en mí. En eso nos convertimos cuando nos convertimos a la verdad. Nos volvemos estudiantes y se puede añadir a eso un esclavo, un siervo de Jesucristo. Es asombroso poder servir a Dios en cualquier capacidad, ser un estudiante de Jesucristo. Un cristiano, esto es de el mensaje de Malaquías, el libro de mi padre. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo. ¿Es usted un verdadero cristiano? ¿Sigue usted a Jesucristo? Un cristiano es aquel que sigue a Cristo, no a un hombre o a una organización eclesiástica. Esto es lo que es un verdadero cristiano. Él es una persona que se toma muy en serio el estudio de la Biblia, el conocimiento de Cristo y seguir el ejemplo perfecto de Jesús. Escuchen este fragmento de Herbert Armstrong. Esto es de 1984, clip 2. No puede tomar la carne sólida del Evangelio acerca de Cristo porque aún no ha avanzado tanto y no ha aprendido tanto sobre la Biblia. ¿Cuánto estudia la Biblia? Tiene que conocer la Biblia de principio a fin. Tiene que ser capaz de enseñar la Biblia. Usted, sentado ahí, ¿es capaz de salir y enseñar la Biblia a la gente? No creo que pueda. Espero que pueda demostrar que me equivoco. Me gustaría estar equivocado en esto, pero lamento decirle que no creo que lo esté. Ese fue Herbert Armstrong hablando a los miembros de la Iglesia de Dios. Y él discernió allí, al final de su vida, que muchos del pueblo de Dios estaban muy tibios espiritualmente. No estaban profundizando en sus Biblias como deberían haberlo hecho. Y se apartaron de la verdad. Y sucedió en solo unos pocos años después de su muerte. Se aceleró debido a algunos ministros corruptos en la cúpula. Se alejaron de lo básico, de las enseñanzas de Jesús. Se alejaron de seguir los pasos de Cristo. Este es un artículo de 1962 en La Pura Verdad. Dice, Jesús es nuestro ejemplo perfecto. Si decimos que somos cristianos, que permanecemos en Él, deberíamos estar viviendo como Él vivió. ¿Lo hace usted? ¿Está viviendo como Cristo? Puede ver este mundo malvado y ver que la gran mayoría de las personas en la tierra no están viviendo. No viven como vivió Jesucristo. Por eso nos asedian los problemas por donde quiera que vea. Eso está por cambiar. Sin embargo, cambiará drásticamente. En el momento en que Jesucristo pise esta tierra, en el momento en que regrese a esta tierra, como prometió que lo haría. Dice que, si no cree en el ejemplo de Jesús y no intenta seguirlo, no comprende qué tipo de Dios es el verdadero Dios.
Usted desconoce cómo adorar y obedecer a Dios, el Padre, y a Jesucristo. Ahora, la mayoría en el mundo cristiano tradicional no comprenden estas verdades tan importantes. Creen que Jesús simplemente hizo todo por nosotros, y que no necesitamos conocer la Biblia, que no necesitamos vivir de cada palabra de Dios, como dijo Jesús en Mateo 4, versículo 4. Simplemente no lo creen. Cristo lo hizo todo. Murió por nosotros, lo cual es cierto. Vivió por nosotros, lo cual es cierto en el sentido de que vive de nuevo por el Espíritu de Dios. Vive de la misma manera que lo hizo en el siglo I. Y, por supuesto, cometeremos errores y tropezaremos de vez en cuando. Y ahí es donde entra el arrepentimiento. Pero todas estas cosas, gran parte de ellas se descartan en el cristianismo tradicional. Esta es la verdad de la Biblia. Su Biblia dice en 1 de Pedro 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Los alumnos de Cristo, los discípulos de Cristo, siguen los pasos de Cristo. No olvide solicitar el misterio de los siglos. Además, nuestra revista mensual abarca todas las noticias de importancia profética que necesita conocer. Es la revista La Trompeta. Y también, con el espíritu de estudiar la Biblia para conocer a Cristo y sus enseñanzas, esta revista también será de gran ayuda. Se llama Visión Real. Y también puede obtener una suscripción gratuita de 1 año a esta. Eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy. Les agradecemos por acompañarnos y nos vemos la próxima vez. ¿Qué es lo que realmente convierte a una persona en cristiana? ¿Es usted cristiano? ¿Le importa a Dios a qué iglesia asiste o si asiste a alguna? Solicite su ejemplar gratuito de la verdadera historia de la verdadera Iglesia de Dios. Una característica distintiva de la verdadera Iglesia de Dios es la revelación divina. Solicite El misterio de los siglos para conocer los profundos misterios de la Biblia, ocultos al mundo durante milenios pero revelados en nuestra época. Descubra las respuestas a las preguntas más fundamentales que la humanidad se ha hecho durante siglos. Comprenda quién y qué es Dios, qué es el hombre y por qué fue puesto en la tierra, la verdad sobre los ángeles y los espíritus malignos y muchas otras verdades fundamentales. Este conocimiento revelado es la base del entendimiento bíblico de un verdadero cristiano. Toda nuestra literatura está disponible de forma gratuita, sin costo ni compromiso.